no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hoy lo decimos y suena como una cosa lejanísima, pero dos generaciones de españoles, y una de ellas, por cierto, viva, creció con la guerra de Marruecos. Una guerra que no fue exactamente contra Marruecos, enseguida veremos exactamente lo que fue, y que comenzó, en su fase más reciente, más contemporánea, con una auténtica calamidad, el desastre del Barranco del Lobo. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Esto. El 27 de julio de 1909 morían 153 soldados españoles y otros 599 resultaban heridos en una emboscada en el Rif, en el norte de Marruecos, no lejos de Melilla. Fue el llamado Desastre del Barranco del Lobo, uno de los episodios más tristes de la Guerra de Marruecos. Lo que conocemos como Guerra de Marruecos no era una guerra de España contra el Reino de Marruecos, sino contra las cabilas bereberes que ocupaban el territorio del Rif, en el norte del país. En un complejo juego de política colonial entre Francia, Inglaterra y Alemania, Marruecos había terminado convertido en protectorado, pero con soberanía nominal del sultán alauita, y a España le había tocado en el reparto precisamente aquella zona norte, el Rif, una cadena montañosa que oscila entre los parajes semidesérticos y las cumbres boscosas, una franja del tamaño de la Comunidad Valenciana en el norte de África, desde el Atlántico hasta la frontera con Argelia. ¿Y qué nos jugábamos en el Rif? Un poco de todo, desde el punto de vista del prestigio nacional, una compensación moral a la pérdida de Cuba y Filipinas. Desde el punto de vista geopolítico, un colchón protector para las plazas tradicionales de Ceuta y Melilla. Y desde el punto de vista económico, los intereses mineros, particularmente los encarnados por Romanones y Güell. La movilización de tropas para el protectorado fue enormemente impopular. De hecho, desencadenaron la llamada Semana Trágica en Madrid y Barcelona, pero el gobierno estaba decidido. Lo que ocurrió aquel 27 de julio de 1909 fue que la negociación de la compañía minera con los cabecillas locales se torció y las cabilas bereberes empezaron a atacar posiciones españolas. El gobierno envió tropas para proteger Melilla y su contorno y la operación se efectuó con muy poca destreza. En uno de los puntos de contacto, el Barranco del Lobo, una tropa de leva mal adiestrada, nulamente motivada y sin protección artillera, quedó expuesta al fuego de los rifeños que disparaban desde la montaña, un garrafal error militar que terminó causando una carnicería. Y aún vendrían episodios más duros en aquella guerra de Marruecos, que en realidad no se libró contra Marruecos. Una guerra que en realidad efectivamente no se libró contra Marruecos. Luis Togores, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es complicado explicarlo, pero la guerra de Marruecos no fue contra el Reino de Marruecos. Es que no existía realmente. Claro. Marruecos era una entelequia política dentro de la disolución del Imperio Turco, que todavía quedaba por allí, teóricamente Marruecos pertenecía al Imperio Turco. No era de nadie, porque ninguna nación europea se la había adjudicado hasta 1906 con el Tratado de Algeciras, que ya sabes que a los españoles nos dieron el norte para que el Estrecho de Gibraltar lo controlase una potencia que no lo podía controlar, y por eso, teniendo Ceuta y Melilla, nos dieron toda la zona del Rif y de la Yévala, pues precisamente para tener ese territorio que no era de nadie, y los españoles, por tanto, lo podíamos tener. Además, sabes que los rifeños no son como el resto de los marroquíes. Exactamente, son mayoritariamente bereberes y además con una identidad muy acusada, específicamente rifeña. Tienen hasta lengua propia y cultura propia y se llevan a matar con los... Cosa que es importante saber para entender por qué había tantos soldados marroquíes luego en las unidades regulares españolas que combatían allí. Y es que no eran propiamente hermanos de los sublevados, sino más bien lo contrario. Sí. Claro. En fin, el Rif nos interesaba por razones políticas, de prestigio, etcétera, y por el hierro de las minas. Sí, pero realmente el hierro era muy importante. Mira, mi abuelo se arruinó precisamente de la independencia de Marruecos porque él tenía minas en el Rif y nos echaron de allí y no pagaron las minas. Realmente el problema es que el año 98, y piensa que el año 6 es solamente 8 años después, sí,
España había perdido su pequeño imperio y necesitaba, para ser una potencia europea de cierto peso, tener un imperio colonial. Y el sueño de Isabel la Católica de que Marruecos fuese la zona de expansión, pues lógicamente estaba en Marruecos. Y como en 1906 las potencias europeas, como luego ocurrirá en 1911, quieren hacer que ese único territorio que queda en África independiente, junto con Liberia y con Abisinia, sea de alguien, pues deciden repartirlo y a los españoles nos adjudican graciosamente la zona del Rif, que era una patata caliente y envenenada. Nosotros llegamos allí y lo que hacemos es la típica operación española, que parece una cosa como de la conquista de América, de llegar y empezar a negociar con las tribus, los clanes locales, que es por otra parte la forma adecuada de hacer las cosas, y mal que bien aquello funciona. Hasta que deja de funcionar. Claro, se construyó un ferrocarril, se empezó a construir un ferrocarril para sacar, creo recordar, los primeros cargas de mineral, y creo que un morábito quedó afectado, y bueno, y se empezaron unos tiroteos y se montó allí un combate en torno a Melilla, que todo el mundo piensa que era muy lejos. Desde Melilla un tío con una honda podía haber tirado una piedra al barranco del Lobo y a la zona del Gurugú, es decir, que la distancia era muy cercana, lo cual quiere decir que era una zona muy próxima, pero extraordinariamente complicada de manejar por la orografía y por la cantidad de cávilas que allí se acumulaban. Cávilas, que es la clave, Sí. es decir, estamos hablando de un territorio que no estaba vertebrado salvo por el carácter tribal, digamos, de clanes más o menos organizados, peleados entre sí unas veces y otras no, y que en esta ocasión encuentran un motivo para unirse con un enemigo común, que son los españoles que están allí presentes. Y que además somos extranjeros y cristianos, no nos olvidemos. Entonces, cuando se hace la operación militar para empujar de la zona del Monte Gurugú, de intentar estas cávilas, porque hay que tener en cuenta que un rifeño con un rifle, como decían ellos, con una fusila, podía disparar a las calles de Melilla, lo que era prioritario. Estamos muy cerquita, claro, cerquísima. Era empujarlos, digamos, lo más lejos posible. Y ahí es donde precisamente una unidad militar se mete en el famoso Barranco del Lobo y se produce esa tragedia, que es los 153 muertos que has hablado tú en el documental y los 500 y pico heridos, que fue un verdadero revulsivo. Cuando la cosa se pone allí complicada, que empieza con ese ataque que hablábamos a la explotación minera y tal, el gobierno llama a la movilización. La calle está tan harta que la orden de movilización suscita lo que luego se llamará Semana Trágica, de la que hablaremos en otro momento, pero que ya podemos adelantar que fue una auténtica conmoción por la represión policial sobre los manifestantes y que creó un malestar formidable en la sociedad. Sobre todo en las grandes ciudades. Es que el problema es que como hubo mucha urgencia y como luego pasaría en Anual, el miedo es que entrasen en Melilla y pasasen a la población europea a cuchillo, pues se movilizó lo primero que se podía movilizar. Se trajeron algunas unidades de Málaga, que era la zona próxima, y luego, en vez de hacer la recluta normal, se fueron a las grandes ciudades, que es donde había masa de población, digamos, fácil de conseguir. Y uno de los sitios que se fue era Barcelona y se reclutó, digamos, unas quintas que eran ya gente relativamente mayor, gente de 30 años, casado con hijos, con familia y exacto, tal, que no eran gente que acaba de salir de la mili, como diríamos en nuestra época, sino que era gente que a lo mejor hacía 10 años, pero que técnicamente hasta los 40 seguían en quintas, y eso se movilizó. Y claro, fue un revulsivo, porque claro, no es lo mismo coger unos padres de familia, y pensemos que en aquella época, si te ibas a la guerra, tus hijos, tú cobrabas el salario y tus hijos dejaban de comer. Exactamente. Y tal. Entonces, claro, fue un revulsivo convenientemente alentado por los anarquistas, pero con una gran parte de razón, por falta de eficiencia del sistema de movilización. A pesar de la reacción popular, el gobierno está decidido, no tiene más remedio por otra parte, porque es verdad que si no ataca, a Melilla se la comen, y va trasladando, creo recordar que hasta varias decenas, no, 15.000 hombres. Sí, no llegó, pero casi. Que era una masa enorme de hombres. Y desde luego, estamos hablando de Melilla, es decir, que es un territorio pequeño, en teoría, lo que hay que cubrir. Y relativamente rápido. Además, pues llegaron relativamente rápido. Y la operación consiste fundamentalmente en proteger los accesos a Melilla, para lo cual toman dos barrancos, el Alfer y el Barranco del Lobo. Exacto. Sobre el papel es exactamente lo que hay que hacer, pero lo hacen de tal forma que todo sale fatal. Sí, porque el objetivo era tomar el Gurugú. ¿Sabes? Que el Gurugú era la clave. Entonces, eran unas barrancas, unos cortados, donde la infantería teóricamente tenía que avanzar por dentro de la barranca y con exploradores moviéndose por arriba. Y ahí se quedaron empotrados esta unidad, o hay una unidad, un regimiento, y los cazaron como a conejos, sin poderse mover. Si te fijas, en el fondo no son muchos muertos, vamos a ver. No, te entiendo lo que quieres decir. Es decir, 153 muertos es terrible, pero si tú pensamos, como hablamos el otro día de la Primera Guerra Mundial, que en un día hubo 60.000 muertos, pues 153 muertos realmente no era una cifra verdaderamente importante, pero fue para unos españoles, que aquello en el fondo a la mayoría de los españoles les importaba poco Marruecos, porque los españoles, a diferencia de los ingleses y los franceses, no teníamos ningún beneficio
de las colonias. Es decir, beneficio tenía Romanones, que tenía allí intereses y se forraba. Pero el señor normal de Marruecos no recibía nada. Como todavía, como antes hablábamos, ni siquiera llegaba el hachís, con lo cual, pues no, aquello no tenía ningún... Entonces, claro, eso sí fue traumático, aunque la cantidad de muertos no fue muy grande. Además, las circunstancias propiamente estratégicas, por así llamarlas, en tácticas, del lance fueron absolutamente calamitosas. Es decir, estamos viendo imágenes ahí del Barranco del Lobo, que es eso que aparece en este momento en pantalla. Lo que se ve al fondo es Melilla. La cuestión es que nadie había previsto una protección artillera de las tropas que estaban allí dentro. De tal forma que no hubo proyectiles para rechazar mínimamente a las cabilas bereberes que aparecieron en las crestas a disparar, que dispararon a placer. Es que yo creo que ahí en eso hubo una falta, vamos a ver, primero una falta de preparación, pero es que nadie pensó que las cávilas, tengo que es de los primeros, desde la guerra de Marina, que hacía como 10 años antes no había habido ningún conflicto. Y la verdad es que nosotros pensábamos que los rifeños eran un pueblo, bueno, que nada, un ejército europeo moderno, los íbamos a vencer sin ningún problema. Y los rifeños eran probablemente de la infantería irregular mejor del mundo. Sí. Y además, hombres, como eran guerreros soldados que vivían y dedicaban toda su vida a la rapiña, a disparar, a la caza y a matar a los vecinos. Y cuando no estaban matando al vecino, se mataban entre ellos. Con lo cual vivían sobre su terreno y eran soldados verdaderamente duros que nosotros no valoramos, no les dimos... Estamos al principio de la guerra en Marruecos. Piensa que la guerra esa durará hasta el año 27. Sí. Es decir, que no les dimos importancia. Claro, eso fue un error táctico junto a ineficiencias puramente militares de Estado Mayor. A partir de ese momento iba a empezar la guerra de Marruecos propiamente dicha, porque ha habido dos antes, pero la que todo el español contemporáneo conoce como guerra de Marruecos es esta. El conflicto se va a enquistar y va a llegar a unas cumbres de crueldad en algún momento terribles. Es una guerra durísima, dura hasta el año 27. Y además fue una guerra importante, primero porque se demostró que España no era una potencia colonial verdaderamente viable. Y segundo, también supuso, desgraciadamente, porque fue a costa de muchísima sangre, la revitalización del ejército español. Ahí nació un tipo de soldado nuevo que aprendió a hacer la guerra como Dios manda en Marruecos, que son los africanistas. Que esos mismos africanistas que van a ser los que luego van a luchar en la guerra civil española, en los dos bandos. Porque por un lado tenemos a Franco, a Mola, a Varela, pero por el otro lado tenemos a Rojo, a Miaja. Es decir, que los grandes militares de la guerra civil aprenden de las lecciones del Barranco del Lobo y todos los combates que durante prácticamente 18 años van encadenándose hasta que se firma la paz. Y un capitán de regulares que terminará dibujando la línea frente a Leningrado en Krasnívor. Exactamente. Nada menos, para que se vea lo que dio esta guerra. Seguiremos hablando de la guerra de Marruecos en futuras ocasiones. Queda, por supuesto, hablar de Anual y hablar también de las victorias, en fin, empezando por el desembarco de Alhucemas, que fue una operación realmente extraordinaria. Novedosa, el primer desembarco aeronaval de la historia. Exactamente. Y lo que significó el protectorado para la vida cotidiana española, porque aún hoy hay españoles que nacieron allí. Nacieron en Arquer, sin ir más lejos. Mi padre nació en San Yarrami, en el aeropuerto militar de Tetuán, porque estaba allí destinado mi abuelo. Me lo saluda usted. Luis Togores, muchísimas gracias. Bueno, primera aproximación a la guerra de Marruecos, esa que tanto ha llenado la memoria de dos generaciones de españoles y de la que seguiremos hablando. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana más aquí en Tiempos Modernos. Buenas noches.